habrían permitido o facilitado la brutal represión ejercida en su contra. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa número 140-1825-090-144, de la cual hemos remitido a su autoridad una captura de pantalla de la noticia del delito, por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, en la cual el señor Luis Edgar Fuérez Lanchimba consta como víctima. Asimismo, es relevante destacar que nuestro defendido estuvo presente el día y lugar en que falleció el señor Efraín Fuérez Bonilla, ya que inclusive fue él quien lo levantó mientras aún se encontraba con vida y lo condujo posteriormente al hospital, debiendo enfatizar que en este trayecto, en estos momentos, ambos fueron interceptados por 2 vehículos militares, cuyos ocupantes los agredieron de manera reiterada mientras ellos se encontraban en total indefensión. Estas agresiones, que fueron dirigidas tanto contra nuestro representado como contra el señor Efraín Fuérez, fueron grabadas y posteriormente difundidas por distintos medios de comunicación, y tales hechos forman parte de la investigación fiscal mencionada. Como he mencionado anteriormente, quiero ser muy reiterativa en cuanto a que las agresiones que se perpetraron en contra del señor Luis Fuérez se dieron en un contexto en el cual él se encontraba en total indefensión, intentando precautelar la vida de su compañero Efraín Fuérez. A partir de ello, la información solicitada respecto al señor Efraín Fuérez Bonilla por parte de la CONAIE en la presente acción constitucional guarda una relación directa e innegable con los hechos respecto de los cuales el señor Luis Fuérez también fue víctima, ya que dicha información no solo es pertinente, sino estrictamente crucial y necesaria para el expediente fiscal que se encuentra en curso, ya que dicha información inclusive pretende avanzar hacia el esclarecimiento de responsabilidades y constituye un insumo indispensable para poder garantizar el derecho del señor Luis Edgar Fuérez Lanchimba a la verdad y a la justicia. Por estas razones solicitamos respetuosamente que se reconozca la legitimidad de la comparecencia del señor Luis Edgar Fuérez Lanchimba como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y se acepte la acción de acceso a la información pública que ha sido planteada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, concediendo la información que ha sido solicitada por dicha organización en su totalidad y con total transparencia, conforme lo establecido tanto en el bloque de constitucionalidad como también en los estándares internacionales, teniendo en cuenta que en estos casos el derecho a la información pública se configura per se en un derecho colectivo en cuanto al contexto en los cuales se dieron estos hechos. Hasta ahí mi intervención, señora jueza. Gracias. Como siguiente interviniente tenemos a la señora Rosa Isama Isama. Señora jueza, nuevamente hago uso de la palabra en calidad de abogada patrocinadora tanto de Rosa Isama Isama como de Daisy Maribel Castañeda Morales, quienes son madre y cónyuge respectivamente de quien en vida fue José Alberto Guamán Isama. En este caso, ambas comparecen dentro del presente proceso como terceras interesadas. Al respecto, es importante identificar, señora jueza, que el 15 de octubre del 2025, todavía en el contexto del paro nacional, el señor José Alberto Guamán Isama falleció a causa de una hemorragia interna aguda y laceración pulmonar producto de la penetración, paso y salida de un proyectil de arma de fuego. En este caso, es importante considerar que esto se dio debido a la intervención de fuerzas de seguridad durante la jornada de protesta desarrollada en la ciudad de Otavalo. Así pues, el deceso del señor José Guamán ocurrió en el marco de un operativo de control del orden público que, según los antecedentes que se conocen hasta la actualidad, involucró el uso de la fuerza por parte del personal militar y policial, lo que devino en el inicio de la investigación previa número 140-1825-100039 por el presunto delito de extralimitación en un acto de servicio, respecto del cual también hemos remitido una captura de pantalla de la noticia del delito de la Fiscalía General del Estado. En este sentido, todavía se desconoce toda la información que se requiere para poder delimitar cuáles fueron realmente los hechos, y en este sentido la información que ha sido solicitada por la CONAIE en la presente acción constitucional respecto a los hechos en los cuales se registró como víctima mortal al señor José Alberto Guamán Isama es crucial para la investigación fiscal en curso, ya que pretende esclarecer los hechos y garantizar el derecho
derecho a la verdad y a la justicia de sus familiares como víctimas indirectas de este ilícito. Por estas razones solicitamos también que se reconozca la legitimidad de la comparecencia tanto de la señora Rosa Isama como de la señora Daisy Maribel Castañeda Morales, quienes, como mencioné anteriormente, son la madre y la cónyuge del señor José Guamán. Y en este sentido se reconozca su comparecencia como terceras interesadas de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y se acepte la acción de acceso a la información pública que ha sido planteada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, concediéndose de manera total y transparente la información que ha sido solicitada con respecto a este caso, teniendo en cuenta, como mencionaba anteriormente, que debido al contexto en el cual se dieron estos hechos, pues es procedente y por demás pertinente que se concedan esta información, inclusive al tratarse de un tema que es de relevancia nacional y que amerita reconocer este también derecho al acceso a la información pública como un tema a nivel colectivo. Hasta ahí mi intervención, señora jueza. Gracias. El siguiente interviniente es el señor Zaire David Cachiwango Pujota. Buenos días con todos. ¿Me confirmas si es que me escuchan, por favor? Sí, se le escucha, doctor. Listo. Buenos días, señora jueza, y a todos los asistentes a la presente audiencia. Para fines de registro, soy la abogada Andrea Tabanca Ramos, con número de matrícula 1725664, asesora legal de INRED. Y desde INRED actualmente somos las patrocinadoras legales del señor Zaire David Cachiwango Pujota, con cédula de ciudadanía 1436538, de nacionalidad ecuatoriana, autoidentificado como indígena quichua Otavalo. Por lo tanto, nos es concerniente señalar que el 14 de octubre de 2025, durante el paro nacional en la ciudad de Otavalo, el señor Zaire Cachiwango se encontraba brindando ayuda humanitaria a las personas que ejercían su legítimo derecho a la resistencia, conforme así lo reconoce la Constitución. Su actividad principal en ese momento era la distribución del agua a todos los manifestantes que se encontraban en distintos puntos. En el transcurso de las confrontaciones suscitadas ese día, como lo había mencionado, sufrió un impacto de arma de fuego en la rodilla, producido presuntamente por un proyectil cinético de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Debido a la extrema gravedad que tenía y la herida, poniendo eso en peligro su integridad y su vida, fue trasladado de urgencia al hospital del IES en Ibarra, donde le fueron practicadas 4 cirugías, procedimientos que resultaron con la amputación de su extremidad inferior izquierda. Estos hechos han dejado una secuela física permanente en el señor Zaire Cachiwango. Además, también han generado impactos emocionales, sociales y económicos de gran magnitud. Frente a ello, el 7 de noviembre solicitamos a la Fiscalía General del Estado un acto urgente, proceso del cual está asignado con el acto administrativo número 3029-AA-OT-52, mismo que hemos adjuntado al escrito, con el propósito de que la Fiscalía en sus funciones y en el ejercicio de todas sus atribuciones disponga de la obtención, la conservación y la preservación de los elementos de comprobación necesarios para que el presente caso no quede en. Por lo expuesto, señora jueza, y también por todo lo concerniente en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, consideramos que la información relevante sobre lo sucedido en el paro nacional 2025, que ha sido solicitada en la presente acción por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, guardan una relación directa con todos los hechos que el señor Zaire Cachiwango resultó víctima. Y dicha información serviría de gran utilidad para contribuir al esclarecimiento de todos los hechos en los cuales está actualmente el proceso penal. Y por tanto, al igual que mis compañeras, solicitamos respetuosamente se acepte de manera íntegra, completa y transparente la solicitud que ha pedido la organización CONAIE en la presente acción constitucional. Entiendo que terminó su intervención. Sí. Bien, muchísimas gracias. El próximo interviniente es en calidad de amicus curiae, es la abogada Aida María Quinatoa Arias. Muchísimas gracias. ¿Se escucha, por favor? Sí, doctora, se le escucha.
Muy amable. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande desde aquí, desde Europa, en calidad de representación de una red de abogados penalistas solidarios con la causa de mi querido Ecuador, con matrícula número que estoy registrada en Ecuador 17-2022-2005. Quiero manifestar lo siguiente. Amparados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con el fin que es de mejorar y resolver este tema, y como también amparados en la Constitución del Ecuador sobre este tema, queremos decirle que el derecho fundamental para el acceso a la información pública, tanto nacional e internacional, es fundamental. Es fundamental, porque no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y difundir sin limitaciones de fronteras, es decir, que mucha gente lo hicieron en ese entonces, pero como institución deben darnos toda la información que la CONAIE está solicitando. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19.2, derecho a buscar, recibir y difundir información como individuos en un Estado democrático es fundamental, con garantía y que se materialice los otros derechos, que son el derecho a la vida, la integridad personal, derecho al buen nombre, contra la corrupción fundamentalmente. El derecho a recibir información es garantía para proteger la integridad de libertades y dignidad humana en el contexto donde existen graves violaciones de derechos humanos como la tortura, ejecución extrajudiciales. El acceso a la información es importante, es necesario frente a las atrocidades y conflictos, pero para salvar vida, romper los silencios, evitar nuevos crímenes. Por lo tanto, la construcción de una impunidad que no están permitiendo entregar la información, están nuevamente cayendo en un nuevo delito. El Consejo de la Seguridad, la ONU, referente a la paz, también nos indica de manera reiterada la importancia del acceso a la información, documentación independiente y comunicación no censurados. Ha habido medios de comunicación que han sido censurados sin una previa información. El ejecutar a crímenes graves en este marco, pues han cometido graves errores. En el contexto de violencia, lo cual implica que deben fluir la comunicación, el artículo 222 de protección a los periodistas, comunidades y fuentes significativas para preservar la información. Es decir, queremos que esas informaciones que nos faciliten tienen que ser verídicas y protegidas. La comunidad internacional adopte acciones de responsabilidad y protección. Desde aquí estamos mirando, estamos un equipo también de compañeras y compañeros que están en diferentes instancias públicas, como son diputados y eurodiputados, preguntando para enterarnos cómo va esta gestión, de que esta información va a ser entregada pronto o van a esperar 10 o 20 años. La Corte Internacional de Justicia ha reconocido el valor del derecho a la información y del derecho a la verdad como elementos que permiten activar mecanismos internacionales de responsabilidad estatal, sobre todo cuando se enfrentan a crímenes que contradicen normas imperativas del derecho internacional, como prohibición absoluta de tortura y ejecución arbitraria. Las violaciones vinculadas a tortura o ejecución extrajudicial, como dice la ONU, requiere de información verificable, pública o libre de censura
para que las víctimas puedan garantizar el derecho a la verdad. Esto es mi exposición. De una manera reiterada solicito esa información, señora jueza, que ponga su mano en el corazón y de una vez por todas se facilite esa información para las víctimas y para todos los que estamos fuera del país, como también la red de migrantes ecuatorianos radicados acá en Europa, de manera urgente, y que ya basta ya de impunidad, que también están tardando en entregar esa información. Muchísimas gracias y un saludo cordial desde Europa. Gracias. El siguiente interviniente en calidad de amicus curiae es el señor Javier Francisco Conterón Santelián. Muy buenos días, señores jueces. ¿Se me escucha? Vamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy buenos días con todos los presentes. Comparezco a esta audiencia en calidad de amicus curiae, en representación del señor José Conterón Santellán, además de representación del pueblo Otavalo. Soy el abogado Adrián Acuña Pazmiño, con matrícula profesional 17-20-23-102. Comparezco a esta audiencia en representación del pueblo Otavalo como amicus curiae, con el propósito de aportar elementos y contextos, además de estándares imprescindibles para comprender la gravedad que ocurrió durante el paro nacional de octubre de 2025. Es esencial que este tribunal conozca que en Otavalo la intervención estatal escaló a niveles máximos de violencia. Violencia desproporcionada, uso de fuerza letal, bloqueos, tensiones, presión militar, armamento en manos de agentes vestidos de civil, uso indiscriminado de gas lacrimógeno, además de ingreso a zonas residenciales. Pero lo más alarmante, señores jueces y público presente, es que la fuerza letal contra la población civil es un tema que no podemos dejar pasar en este sentido. El Estado ecuatoriano y el ejército declaró un supuesto conflicto armado interno. Esta declaratoria, lejos de justificar la violencia estatal, exige un mayor control y proporcionalidad, además de un escrutinio estricto de la actuación de las fuerzas públicas. Como resultado de estas actuaciones indiscriminadas por parte del Estado ecuatoriano y el ejército ecuatoriano, tuvimos un fallecimiento de 3 personas, tales como Efraín Fuérez, Roselena Paqui y José Alberto Guamán. 3 vidas truncadas, 3 familias que hoy reclaman la verdad, 3 comunidades que todavía esperan explicación por parte del Estado y del gobierno de por qué sus seres queridos murieron en el marco de una protesta social protegida por la Constitución, además legítima. En este tema del uso de la fuerza letal contra la población civil, estamos hablando que el Estado ecuatoriano cuenta con armamento de guerra, como es fusiles Heckler-Koch de calibre 7.62 por 51, además de fusiles FAL del mismo calibre. En ese sentido, señores jueces, hay que tomar en cuenta que el uso de la fuerza contra la población civil está totalmente prohibido por la normativa internacional. Tanto el Pacto de San José como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, prohíbe directamente el uso de fuerza letal contra la población civil desarmada. En ese sentido, este tipo de armamento de guerra fue utilizado en un contexto de una protesta civil en el marco de las tensiones que acontecieron en el Estado ecuatoriano. La fuerza letal, lo dicen estos instrumentos, no se puede emplearse en manifestaciones. El uso solo es admisible entre una amenaza inminente a la vida. Nada en el expediente, hasta este momento, indica la existencia de tales condiciones. Y en este punto, señor juez, donde la intervención de este tribunal adquiere una especial trascendencia al derecho a la verdad, reconocido por la jurisprudencia interamericana, impone al Estado una obligación de esclarecer lo ocurrido, identificar quiénes fueron las personas que dieron las órdenes, desclasificar la información relacionada con la cadena de mando y garantizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales. En ese sentido, el test de interés público mencionado en la normativa ecuatoriana, en este caso indispensable, debería aplicarse los principios de idoneidad y necesidad de proporcionalidad, en el sentido de que el test de interés público debe aplicarse cuando existen presunciones fehacientes de violaciones de derechos humanos. En este contexto del paro nacional, efectivamente existieron tales violaciones, es un hecho público y notorio,
en el cual además de tener un uso exhaustivo de la fuerza contra la población civil, se usó, como lo mencioné en esta audiencia, el uso de fuerza letal contra población civil. No estamos en un debate político, señores jueces. Estamos en la obligación constitucional y contravencional de que el Estado ecuatoriano debe proteger la vida y la dignidad humana. Y cuando el Estado falla en ese deber, corresponde a los jueces actuar como garantes de los derechos fundamentales. Además, tenemos que tener en cuenta que el artículo 18, numerales 1 y 2, permite acceder a la información generada por entidades públicas en caso de violaciones de derechos humanos. Ninguna entidad, en este caso las redaccionadas, debe negarse a revelar la información que en este caso está contenida en sus archivos, por el mero hecho de que se trate de una violación de derechos humanos. Por ello, señor juez, respetuosamente solicito a este tribunal que valore los hechos bajo los estándares internacionales aplicables, exhorta al Estado a garantizar el derecho a la verdad de las familias y de las víctimas y ordene las medidas necesarias para asegurar que se investiguen sin dilación y preferencias. En ese sentido, señor juez, solicito que se acepte la presente información, acceso a la información pública, por ser de relevancia nacional. Hay que tener en cuenta que no solamente es una protesta que no tuvo víctimas fatales. Las víctimas fatales en este caso fueron las personas antes mencionadas. ¿Pero por qué? Fueron víctimas fatales en el sentido de que el Estado y el ejército ecuatoriano utilizó fuerza letal, armamento letal, calibre 7.62 en contra de población civil desarmada. Ni siquiera tiene un tipo de sentido ni relevancia en este caso. Sin embargo, es importante que efectivamente se presente este acceso a la información pública y se devele toda la cadena de mando que dio las órdenes para ejecutar dichos actos atroces contra la población civil. Porque la justicia, señores jueces, no solo se repara, sino también previene. Muchas gracias, hasta aquí mi intervención. A continuación, se da la intervención de las partes accionadas. En este caso, por parte de la Presidencia de la República, la doctora Ana Luna Nolivos. Todo lo que